Nunca imaginé que una simple rayadura en un coche podría convertirse en una pesadilla que cambiaría todo en mi vida, que revelaría secretos oscuros de mi vecindario que nadie quería ver, que me obligaría a convertirme en detective de mi propia inocencia. Pero ahí estaba yo, parado frente a mi puerta, con la policía del otro lado, mientras los vecinos miraban desde sus ventanas como si ya me hubieran declarado culpable. Todo por una acusación falsa. Todo porque alguien necesitaba un chivo expiatorio. Y lo peor de todo es que cuando finalmente descubrí la verdad, entendí que esto nunca había sido sobre un coche rayado. Era algo mucho más retorcido, algo que llevaba meses gestándose en la sombra. Esa mañana me desperté tranquilo, como cualquier otro día. Mi café humeaba en la mesa de la cocina mientras revisaba mi celular. El sol apenas comenzaba a iluminar el patio trasero de mi casa. Todo parecía normal en la colonia San Rafael, ese barrio de clase media donde todos nos conocíamos de vista, pero nadie realmente se hablaba más allá de un saludo cordial. Casas modestas pero bien cuidadas, calles limpias, algunos niños jugando al fútbol los fines de semana. Un lugar donde, en teoría, nada malo podía pasar. Pero entonces escuché los golpes en mi puerta. No era un toque normal. Eran golpes fuertes, insistentes, llenos de urgencia y rabia. Mi corazón se aceleró antes de siquiera abrir. Cuando lo hice, ahí estaba ella. Sandra Gutiérrez, mi vecina de la casa de enfrente. Su rostro estaba rojo de ira, los ojos brillando con lágrimas de furia contenida. Y detrás de ella, como espectadores de un drama callejero, había al menos 5 vecinos más observando desde sus puertas y ventanas. ¿Qué pasó con mi coche? Sus palabras salieron como un grito ahogado. Miré hacia la calle y vi su sedán gris estacionado frente a su casa. Incluso desde la distancia podía ver las rayaduras profundas que atravesaban el costado del conductor, líneas irregulares, violentas, hechas con odio. Sentí un nudo en el estómago porque sabía exactamente hacia dónde iba esto. Fuiste tú, ¿verdad? Te he visto mirando mi coche con envidia, siempre comentando que el tuyo es más viejo. La acusación cayó sobre mí como un balde de agua helada. ¿Qué? Sandra, yo no... Pero ella no me dejó terminar. No me vengas con mentiras. Anoche escuché ruidos después de medianoche. Y esta mañana esto. Tú eres el único que tiene problemas conmigo en este barrio. Su dedo apuntaba hacia mi pecho como si fuera un arma. Los vecinos murmuraban. Podía sentir sus miradas, sus juicios silenciosos ya formándose. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo una relación de vecindario que apenas existía se había convertido en esto? Pero lo cierto es que Sandra y yo habíamos tenido roces antes, pequeñas cosas. Ella se quejaba de que mi música estaba alta cuando en realidad apenas se escuchaba. Decía que mis visitas bloqueaban su entrada cuando había espacio de sobra. Una vez me reclamó porque las hojas de mi árbol caían en su jardín, como si yo pudiera controlar el viento. Eran conflictos menores, tonterías de convivencia que cualquier persona normal resolvería con una conversación civilizada. Pero Sandra no era como los demás. Antes de seguir, si te gustan estas historias del barrio, suscríbete al canal para no perderte ninguna, porque lo que te voy a contar ahora es solo el principio de algo mucho más oscuro. La colonia San Rafael era uno de esos lugares que a simple vista parecen perfectos. Casas de 2 pisos con fachadas de colores pastel, pequeños jardines al frente, autos estacionados ordenadamente en la calle. Por las mañanas, el aire olía a pan recién hecho de la panadería de la esquina. Por las tardes, podías escuchar el sonido de las familias cenando juntas, el tintineo de platos, las risas de los niños. Era el tipo de barrio donde la gente se mudaba buscando tranquilidad, seguridad, esa sensación de comunidad que tanto se extraña en las grandes ciudades. Yo había llegado ahí hace 2 años, después de un divorcio complicado. Necesitaba un lugar tranquilo para rehacer mi vida, algo asequible pero digno. La casa era pequeña, pero suficiente para mí. 2 habitaciones, un patio trasero donde intentaba cultivar tomates sin mucho éxito,
y una cochera que apenas cabía a mi viejo Tsuru del 2005. No era gran cosa, pero era mío, mi refugio. Sandra Gutiérrez vivía justo enfrente, una mujer de unos 45 años, divorciada también según me contaron los vecinos, con un hijo adolescente que rara vez veía. Trabajaba en alguna oficina del centro y siempre vestía de manera impecable. Traje sastre, zapatos de tacón, el cabello perfectamente peinado. Daba la impresión de alguien que controlaba cada aspecto de su vida con precisión militar. Su casa era la más cuidada de toda la cuadra. Jardín podado al milímetro, pintura sin una sola imperfección. Su coche siempre reluciente. Al principio, intenté ser cordial con ella. Un saludo al salir por las mañanas, una sonrisa cuando nuestras miradas se cruzaban. Pero Sandra tenía una manera de mirar a la gente que te hacía sentir inferior, como si estuviera constantemente evaluándote y encontrándote deficiente. Con el tiempo, dejé de intentarlo. Nos convertimos en esos vecinos que conviven en un silencio incómodo, evitándose cuando es posible, intercambiando apenas un gesto mínimo de reconocimiento cuando no queda más remedio. Pero había algo más en Sandra que me inquietaba, una tensión constante en su mandíbula, una rigidez en sus movimientos, como si estuviera siempre al borde de explotar. Los otros vecinos también lo habían notado. Doña Lupita, la señora mayor que vivía al lado de Sandra, me comentó una vez que la escuchaba discutir por teléfono a altas horas de la noche. Don Héctor, del número 12, me dijo que Sandra había llamado a la policía 3 veces en el último año por ruidos que nadie más escuchaba. Había algo desajustado en ella, pero nadie hablaba de eso abiertamente. En los barrios así, la gente prefiere ignorar las señales de alerta. Ese día, después de que Sandra me acusó frente a todos, cerré la puerta y me quedé paralizado en mi sala. Mi mente trataba de procesar lo que acababa de pasar. ¿Cómo iba a defenderme de algo que no había hecho? No tenía coartada. Vivía solo. Había dormido toda la noche. No había testigos que pudieran confirmar mi inocencia. Y lo peor es que sabía que en un barrio como este, la sospecha es como el fuego. Se expande rápido y destruye todo a su paso. Si esta historia ya te atrapó, deja tu like, eso me ayuda muchísimo. Porque esto apenas comienza y necesitas escuchar lo que pasó después. Todo empezó realmente una semana antes del incidente del coche, aunque en ese momento no lo supe. Fue un martes por la tarde cuando llegué del trabajo y encontré algo extraño. Mi bote de basura, que siempre dejaba ordenado junto a la cochera, estaba volcado en medio de mi jardín, la basura desparramada por todas partes, bolsas rotas, desperdicios mezclados con la tierra. Pensé que quizás había sido un perro callejero o el viento. Limpié todo, lo puse en su lugar y no le di mayor importancia, pero al día siguiente volvió a pasar. Esta vez el bote estaba no solo volcado, sino que alguien había esparcido la basura deliberadamente por mi entrada, como si quisieran que pisara los desperdicios al salir de mi casa. Eso ya no podía ser casualidad. Alguien lo estaba haciendo a propósito. Instalé una pequeña cámara de seguridad apuntando hacia el frente de mi casa. No era gran cosa, una de esas cámaras baratas que se conectan al Wi-Fi, pero era mejor que nada. La tercera noche, la cámara capturó algo, pero no lo que yo esperaba. A las 2 de la madrugada, una figura se acercó a mi propiedad. Llevaba una sudadera con capucha que ocultaba su rostro. Se movía con cautela, mirando hacia todos lados antes de volcar nuevamente mi bote de basura. La imagen era borrosa. La cámara barata no captaba bien en la oscuridad, pero pude distinguir que era una persona de estatura media. Podría ser cualquiera. Esa mañana fui a hablar con algunos vecinos. Les mostré el video en mi celular. ¿Alguien había visto algo extraño últimamente? Doña Lupita negó con la cabeza, pero noté algo en sus ojos. Miedo, tal vez, o conocimiento que prefería no compartir. Don Héctor me dijo que él también había tenido problemas con su basura hace un mes, y la familia del número 8 mencionó que alguien había rayado su pared con grafiti obsceno
Hace 2 semanas, el barrio estaba sufriendo pequeños actos de vandalismo que nadie había conectado hasta ahora. Pero entonces, llegó el jueves, y todo cambió. Estacioné mi coche como siempre, frente a mi casa. Entré, cené, vi algo de televisión y me fui a dormir alrededor de las 11. A medianoche, me despertó un ruido afuera. Un sonido metálico, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado. Me levanté y miré por la ventana, pero no vi nada fuera de lo normal. La calle estaba vacía, iluminada apenas por las farolas amarillentas que nunca daban suficiente luz. Volví a la cama pensando que había imaginado el ruido. A la mañana siguiente, cuando salí para ir al trabajo, lo vi. Mi coche. El parabrisas tenía una rajadura en forma de estrella, como si alguien hubiera golpeado el vidrio con algo pesado. Y en el cofre, con pintura en aerosol roja, habían escrito una palabra: ladrón. Mi estómago se contrajo. Esto ya no eran simples molestias. Esto era personal. Esto era guerra. Revisé la cámara de seguridad. El ángulo no cubría donde estaba estacionado mi coche. Quien fuera que había hecho esto, lo sabía. Había estudiado la posición de la cámara y se había movido en el punto ciego. Esto no era un acto aleatorio de vandalismo. Era calculado. Era intencional. Alguien me estaba atacando específicamente a mí. ¿Pero quién? ¿Y por qué? ¿Alguna vez te pasó algo parecido con un vecino? Cuéntamelo en los comentarios. Porque lo que viene ahora es cuando todo se volvió completamente loco. Hice la denuncia en el Ministerio Público. El oficial que me atendió apenas levantó la vista de sus papeles mientras yo explicaba todo. Vandalismo común, me dijo con un tono de aburrimiento que dejaba claro que no iba a hacer nada al respecto. Le mostré el video borroso de la persona volcando mi basura. Insuficiente para identificar a nadie, respondió. Le hablé del graffiti en mi coche. Podría haber sido cualquier vándalo del barrio. ¿Tiene enemigos? ¿Deudas? ¿Problemas con alguien? Sus preguntas me hicieron sentir como si yo fuera el sospechoso y no la víctima. No tengo enemigos. Soy una persona tranquila. Trabajo. Vuelvo a casa. Vivo mi vida sin molestar a nadie. Pero incluso mientras decía eso, una imagen apareció en mi mente. Sandra. Sus constantes quejas. Su mirada de desprecio. Esos pequeños roces que se habían acumulado en 2 años. ¿Podría ser ella? ¿Sería capaz de hacer algo así solo porque le caía mal? No le mencioné mis sospechas al oficial. Sin pruebas, acusar a alguien solo empeoraría las cosas. Me fui de ahí con un número de reporte que sabía que terminaría en algún cajón olvidado. La policía no iba a ayudarme. Estaba solo en esto. Los días siguientes fueron una pesadilla psicológica. Cada ruido en la noche me hacía saltar. Instalé 2 cámaras más, cubriendo todos los ángulos de mi propiedad. Empecé a estacionar mi coche dentro de la cochera, algo que antes no hacía porque me daba flojera abrir y cerrar el portón cada vez. Revisaba las cámaras compulsivamente desde mi celular, incluso durante el trabajo. Mi jefe me llamó la atención por estar distraído. Y entonces comenzaron los rumores. No sé cómo empezaron exactamente, pero de pronto los vecinos empezaron a mirarme diferente. Evitaban mi mirada. Se callaban cuando yo pasaba. Un día, la señora del número 6 cruzó la calle para no pasar cerca de mí. Sentí como si llevara un letrero invisible que decía «Peligro». Fue doña Lupita quien finalmente me lo dijo. Me llamó discretamente a su casa una tarde. «Mira, mijo, no sé si debería decirte esto, pero la gente está hablando». Su voz temblaba ligeramente. «Dicen que tú podrías ser quien está haciendo todas estas cosas. Que lo del graffiti en tu coche fue una pantalla para desviar sospechas». Sus palabras me golpearon como un puñetazo. «¿Qué? ¿Quién dice eso?» Mi voz salió más alta de lo que pretendía. Doña Lupita retrocedió un poco, asustada. «Todos, mi hijo. Sandra ha estado diciéndole a todo el mundo que tú la has estado acosando, que le dejas mensajes anónimos, que la sigues cuando sale de casa, que todo esto que está pasando es porque quieres llamar su atención». Mi mundo se desmoronó en ese momento.
Sandra me estaba difamando. Estaba construyendo una narrativa donde yo era el villano. Y la gente le creía. Porque ella era una mujer sola, vulnerable según su versión, y yo era un hombre divorciado, solitario, con un coche viejo y una casa modesta. En la imaginación colectiva del barrio, ya había sido juzgado y condenado. Esa noche no pude dormir. Mi mente daba vueltas tratando de entender por qué Sandra haría esto. ¿Qué ganaba con destruir mi reputación? Entonces recordé algo. Hace 3 meses, Sandra había organizado una reunión de vecinos para crear un comité de seguridad del barrio. Yo había sido el único que se opuso, no porque estuviera en contra de la seguridad, sino porque su propuesta incluía cámaras apuntando a todas las casas y un sistema de monitoreo donde ella tendría acceso a todo. Me pareció invasivo, un exceso. Voté en contra y convencí a otros vecinos de hacer lo mismo. La propuesta no pasó, y Sandra me miró ese día con un odio tan puro que debía haberlo tomado en serio. ¿Era eso? ¿Venganza por oponerme a su plan de control? Parecía absurdo, desproporcionado. Pero cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. Sandra necesitaba que el barrio fuera inseguro para justificar su sistema de vigilancia. Y si podía culparme a mí de todo, 2 pájaros de un tiro. Si esta historia te está sorprendiendo, suscríbete porque cada semana traigo nuevas crónicas del barrio. Y créeme, esto todavía no llega ni a la mitad. Decidí que necesitaba pruebas concretas. No podía solo defenderme con palabras. Tenía que demostrar mi inocencia y, más importante, desenmascarar al verdadero culpable. Así que hice algo que nunca pensé que haría. Me convertí en investigador de mi propia vida. Primero, revisé cada segundo de grabación de mis 3 cámaras durante las últimas semanas. Horas y horas de video, aburrido, donde no pasaba nada. Pero entonces, lo vi. En una de las cámaras laterales, en una toma donde apenas se alcanzaba a ver parte de la calle, había capturado algo. La noche que rayaron mi coche, a las 2:17 am, una figura salió de la casa de Sandra. La misma sudadera con capucha. La misma estatura. Caminó directamente hacia donde estaba mi coche, fuera del rango de la cámara frontal, y regresó 5 minutos después. Entró de nuevo a su casa. Mi corazón latía con fuerza. Ahí estaba, la prueba. Pero el video era borroso, tomado desde muy lejos y en ángulo. Un abogado podría argumentar que no era concluyente. Necesitaba más. Comencé a documentar todo. Compré una libreta donde anotaba cada interacción con Sandra, cada vez que la veía, cada cosa extraña que pasaba. Fechas, horas, detalles. También empecé a hablar con otros vecinos. Discretamente, uno por uno. No acusando directamente a Sandra, sino preguntando sobre sus experiencias con ella. Lo que descubrí fue perturbador. Don Héctor me contó que hace un año, Sandra acusó a su hija de rayar su coche, exactamente lo mismo que me estaba pasando a mí ahora. La chica tenía 16 años y estaba devastada por la acusación. La familia tuvo que pagar por las reparaciones para evitar problemas legales, aunque nunca hubo pruebas. La familia del número 8 me confesó que Sandra los había denunciado por ruido excesivo múltiples veces, hasta que el esposo perdió la paciencia y le gritó en la calle. Al día siguiente, sus llantas aparecieron ponchadas, y doña Lupita, después de mucho insistir, me dijo algo que me heló la sangre. Hace 2 años, hubo otra familia en tu casa. Se fueron de repente. Nadie supo por qué. Pero yo los escuché discutir con Sandra antes de irse. Ella los acusaba de robar su correspondencia. Era mentira. Yo lo sabía. Pero la familia se fue igual. Dijeron que no valía la pena el estrés. Un patrón emergía. Sandra tenía un historial de acusar a sus vecinos falsamente, de crear conflictos donde no los había, de hacer la vida imposible a quienes se cruzaban en su camino. Y siempre salía bien librada porque nadie se atrevía a confrontarla directamente. Era más fácil ceder, pagar, mudarse, pero yo no iba a hacer eso.
Yo iba a llegar hasta el final. Entonces ocurrió el incidente que cambiaría todo. Fue un sábado por la mañana. Estaba regando mi jardín cuando escuché gritos. Sandra estaba en la calle, rodeada de varios vecinos. Su coche, ese sedán gris que cuidaba como si fuera de oro, tenía rayaduras profundas en todo el costado izquierdo, y ella me señalaba a mí, histérica, acusándome frente a todos. Lo que sucedió después fue un caos. Sandra llamó a la policía. Esta vez sí vinieron, porque el daño era considerable. 2 oficiales tomaron declaraciones. Sandra les dijo que yo llevaba semanas acosándola, que le había jurado venganza por no sé qué razón inventada, que yo era un hombre resentido y peligroso. Mostró su celular con mensajes de texto anónimos amenazantes que supuestamente yo le había enviado. Tenía fotos de su casa tomadas desde diferentes ángulos, afirmando que yo la estaba vigilando. Yo no había hecho nada de eso, nada. Pero las pruebas que ella presentaba eran convincentes. Los oficiales me miraban con sospecha. Me preguntaron por mi historial, mi trabajo, mi vida personal. Revisaron mi celular buscando los mensajes que supuestamente había enviado. No encontraron nada, porque yo no había enviado nada, pero la semilla de la duda ya estaba plantada. No pueden arrestarme sin pruebas, les dije tratando de mantener la calma. Tienen que investigar más. Tienen que ver las cámaras de seguridad. Uno de los oficiales suspiró. Vamos a revisar todo. Pero por ahora, señor, le recomiendo que mantenga distancia de su vecina y tal vez considere buscar asesoría legal. Dime en los comentarios qué crees que va a pasar ahora. Te leo siempre, porque lo que descubrí después de esto me dejó sin palabras. Esa noche fue la más oscura de mi vida. Sentado en mi sala, con todas las luces apagadas, me sentía atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Sandra me había tendido una trampa perfecta. Había construido un caso en mi contra tan meticulosamente que incluso yo, sabiendo que era inocente, podía ver cómo la evidencia me incriminaba. Los mensajes anónimos, las fotos, su historial de quejas contra mí, el video borroso de alguien cerca de mi casa. Todo apuntaba hacia mí, pero entonces mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé antes de contestar. ¿Hola? Del otro lado, una voz masculina joven. ¿Es usted el señor que vive en el 15 de la calle Morelos? Sí, ¿quién habla? Hubo una pausa. Soy Mateo, el hijo de Sandra. Necesito hablar con usted. Es sobre mi mamá. Mi corazón dio un vuelco. ¿Dónde estás? Caminando por el parque cerca del barrio. Ella no sabe que salí. Por favor, véngase. Es importante. Colgó antes de que pudiera responder. Agarré mi chamarra y salí corriendo. Lo encontré sentado en una banca, bajo la luz tenue de un farol. Era un chico delgado, de unos 17 años, con el cabello largo cayendo sobre su rostro. Se veía nervioso, mirando constantemente hacia todos lados, como si temiera que alguien lo siguiera. Me senté a su lado, manteniendo distancia para no asustarlo. Sé que mi mamá lo está acusando de cosas horribles. Su voz era apenas un susurro. Pero usted no hizo nada, ¿verdad? No, Mateo. No hice nada. Te lo juro. Él asintió lentamente. Lo sé, porque fue ella. Ella rayó su propio coche. Las palabras flotaron en el aire frío de la noche, como una revelación imposible. ¿Qué? Mi mente trataba de procesar lo que acababa de escuchar. Sí. La vi. Anoche, a las 2 de la mañana, me levanté para ir al baño y escuché ruidos afuera. Miré por mi ventana y ahí estaba ella, en la calle, rayando su propio coche con una llave. Pensé que estaba soñando, pero esta mañana vi las rayaduras y entendí que era real. ¿Por qué haría eso? Mi voz sonó extraña incluso para mis propios oídos. Mateo se encogió de hombros, pero había lágrimas en sus ojos. Mi mamá está enferma. No físicamente, sino aquí, señaló su cabeza. Ha estado así desde hace años. Se obsesiona con la gente. Cree que todos la están atacando, que todos son sus enemigos. Ya pasó antes, en nuestro antiguo barrio. Por eso nos tuvimos que mudar. Hizo exactamente lo mismo con otro vecino. Lo acusó de acosarla,
de dañar sus cosas, destruyó la vida de ese hombre. Y ahora lo está haciendo otra vez con usted. Sentí una mezcla de alivio y horror, porque finalmente sabía la verdad. Horror porque me enfrentaba a algo mucho más complejo que simple maldad. Sandra estaba mentalmente enferma. Necesitaba ayuda profesional, no un juicio. Pero al mismo tiempo, ella estaba destruyendo mi vida. ¿Cómo detenerla sin destruirla a ella? ¿Por qué no has dicho nada? ¿Por qué no le dijiste a la policía? Mateo se limpió las lágrimas con rabia. Porque es mi mamá, porque aunque esté enferma, la quiero, y porque nadie me creería. Soy solo un adolescente. Ella es una mujer adulta con un trabajo respetable. Ya intenté hablar con ella sobre esto, pero se pone peor. Amenaza con... Se calló, pero entendí. Amenazaba con lastimarse. Es una manipuladora emocional experta. ¿Tienes alguna prueba de lo que me estás diciendo? Él negó con la cabeza. No grabé nada. Pero sé dónde guarda la llave con la que rayó el coche. Está en el cajón de su buró, envuelta en una bolsa de plástico. Probablemente tenga pintura todavía. Eso sería suficiente para la policía. Mateo, necesito que testifiques. Necesito que les digas a las autoridades lo que viste. No puedo dejar que tu mamá me destruya cuando yo no hice nada malo. Él me miró con ojos aterrados. Si hago eso, ella nunca me lo perdonará. Entiendo. Pero si no lo haces, un hombre inocente va a ir a la cárcel. Y tu mamá seguirá enferma, haciendo daño a más gente. Ayudarla significa enfrentarla. Es la única manera. Pasamos una hora más hablando. Le prometí que su testimonio se manejaría con cuidado, que buscaríamos ayuda psicológica para Sandra en lugar de simplemente castigarla. Finalmente, Mateo aceptó. Me dio su número de teléfono y acordamos vernos al día siguiente con mi abogado. Esa noche dormí un poco mejor. Tenía un testigo. Tenía una pista sobre la evidencia física. La verdad estaba empezando a salir a la luz, pero sabía que lo más difícil aún estaba por venir. Confrontar a Sandra. Demostrar ante todos que ella había orquestado todo esto. Y hacerlo sin destruir completamente a una mujer que, en el fondo, necesitaba ayuda. Si te gustan estos finales donde por fin se hace justicia, suscríbete al canal ahora mismo. Porque lo que pasó en la confrontación final fue algo que nadie esperaba. Contraté a un abogado, no uno caro de esos de las series de televisión, sino uno del barrio, el licenciado Ramírez, un hombre mayor que llevaba 30 años resolviendo casos de conflictos vecinales. Le conté todo. Le mostré los videos de mis cámaras, hablé de Mateo y su testimonio. Le expliqué el patrón de comportamiento de Sandra con otros vecinos. El abogado escuchó todo con atención, tomando notas en una libreta antigua de cuero. Esto es complejo, me dijo al final. No es un caso simple de difamación. Tu vecina claramente tiene un trastorno psicológico. Podríamos ganar el caso, pero necesitamos manejar esto con delicadeza. Si la exponemos públicamente sin considerar su estado mental, podríamos empeorar las cosas. Sugiero que primero intentemos una reunión mediada con las autoridades del barrio y su familia presente. Dame 2 días para preparar todo. Esos 2 días fueron eternos. Sandra seguía diciendo a quien quisiera escuchar que yo era un criminal, un acosador, una amenaza para el barrio. Algunos vecinos me daban el beneficio de la duda, especialmente después de que empecé a hablar con ellos sobre las experiencias que habían tenido con Sandra. Pero otros ya me habían condenado en sus mentes. Caminaba por la calle sintiendo sus miradas, sus susurros. El miércoles por la tarde, el licenciado Ramírez organizó una reunión en el salón comunal del barrio. Invitó a Sandra, a Mateo, a los vecinos que habían tenido problemas con ella, a los oficiales que habían tomado mi declaración y al representante de la colonia. Sandra llegó con una postura de víctima perfecta, vestida modestamente, con los ojos hinchados como si hubiera estado llorando. Mateo llegó separado, acompañado por un trabajador social que el abogado había conseguido para protegerlo durante el proceso. El licenciado comenzó explicando que esta reunión tenía como objetivo aclarar los hechos
sobre los incidentes recientes. Presentó primero mi versión de los eventos, respaldada por los videos de mis cámaras. Mostró en una pantalla el clip donde se veía a alguien saliendo de la casa de Sandra la noche que mi coche fue vandalizado. Sandra inmediatamente protestó. Eso podría ser cualquiera. No demuestra nada. Luego, el abogado llamó a los otros vecinos a compartir sus experiencias. Don Héctor habló de la acusación falsa contra su hija. La familia del número 8 describió el incidente de las llantas ponchadas. Doña Lupita, temblando pero valiente, contó sobre la familia anterior que tuvo que mudarse. Un patrón emergió ante todos. Sandra había estado manipulando y atacando a sus vecinos durante años. «Esto es ridículo», gritó Sandra levantándose. «Todos están confabulados contra mí. Me están atacando porque soy una mujer sola. Porque no tengo quien me defienda». Su voz quebrada sonaba convincente. Casi me hizo dudar por un segundo. Casi. Entonces el abogado hizo la pregunta que cambiaría todo. «Señora Gutiérrez, ¿podría decirnos dónde estaba usted la madrugada del sábado entre las 2 y las 3 a.m.? Sandra pestañeó, confundida por el cambio de tema. «Dormida en mi casa, obviamente. ¿Tiene algún testigo que pueda confirmar eso? Vivo con mi hijo». Pero él estaba durmiendo. Su respuesta fue automática, sin pensar. «Mateo, ¿podrías venir al frente, por favor?» El chico caminó hacia adelante, su rostro pálido pero determinado. Sandra lo miró con terror cuando entendió lo que estaba pasando. «Mateo, por favor, cuéntanos qué viste esa madrugada». El trabajador social puso una mano reconfortante en el hombro del muchacho. Con voz temblorosa pero clara, Mateo contó todo. Cómo se había despertado. Cómo vio a su madre en la calle rayando su propio coche. Cómo había estado observando su comportamiento errático durante años. Cómo tenía miedo de hablar, pero ya no podía seguir siendo cómplice de las mentiras. Sandra se derrumbó. No de manera dramática como en las películas, sino en un colapso silencioso y devastador. Se cubrió el rostro con las manos y comenzó a balancearse hacia adelante y hacia atrás. «¡No!», repetía una y otra vez. «Mateo, ¿cómo puedes hacerme esto? ¿Cómo puedes traicionarme así?» «No es una traición, mamá», dijo Mateo con lágrimas corriendo por su rostro. «Es ayudarte. Estás enferma. Necesitas tratamiento. No puedes seguir haciendo esto a la gente». Uno de los oficiales se acercó a Sandra. «Señora, necesitamos revisar su casa. ¿Tiene algún objeto que pueda estar relacionado con el vandalismo del vehículo de su vecino?» Sandra no respondió, solo seguía balanceándose, perdida en su propio mundo de negación. Con una orden rápida, los oficiales fueron a la casa de Sandra, acompañados por Mateo. 15 minutos después, regresaron con una bolsa de evidencia. Adentro, una llave metálica con restos de pintura gris, el mismo color del coche de Sandra. También encontraron los botes de pintura en aerosol roja que había usado en mi coche, escondidos en su cochera. Y, lo más perturbador, una libreta donde había escrito durante meses sus planes para incriminarme. Páginas y páginas de notas detalladas sobre mis horarios, mis rutinas. ¿Cómo podría hacer que todos creyeran que yo era el villano? Todos en la sala quedamos en silencio. No era satisfacción lo que sentía, era tristeza profunda. Sandra era una mujer enferma que necesitaba ayuda, pero que en su delirio había causado daño real a personas inocentes. Los oficiales le explicaron que enfrentaría cargos por falsa denuncia, vandalismo y otros delitos, pero más importante, sería evaluada por profesionales de salud mental. Sandra fue escoltada fuera del salón, sollozando. Mateo se quedó atrás, abrazado por el trabajador social. Me acerqué a él. «Hiciste lo correcto», le dije. «Tu valentía salvó no solo mi reputación, sino que también le dio a tu mamá la oportunidad de recibir la ayuda que necesita». Él asintió sin poder hablar. Los vecinos comenzaron a acercarse a mí, algunos disculpándose por haber dudado, otros simplemente expresando alivio de que la verdad hubiera salido a la luz. Don Héctor me dio un abrazo fuerte. Doña Lupita lloraba de alivio.
La familia del número 8 me invitó a cenar en su casa esa noche. Mientras caminaba de regreso a mi casa, el sol comenzaba a ponerse sobre la colonia San Rafael. Las mismas calles que días atrás me parecían hostiles, ahora se sentían diferentes. No exactamente acogedoras todavía, pero al menos ya no cargaba el peso de ser un criminal en mi propio barrio. La verdad, por fin, había prevalecido. Han pasado 6 meses desde aquel día en el salón comunal. La colonia San Rafael ha cambiado, aunque los cambios son sutiles para quien no vivió toda la historia. Sandra fue obligada por el juez a seguir tratamiento psiquiátrico intensivo. Diagnosticaron un trastorno delirante con tendencias paranoides, algo que aparentemente había estado desarrollándose durante años sin que nadie, ni siquiera ella misma, lo reconociera. No fue a prisión, pero tiene orden de alejamiento de mí y de varios otros vecinos. Vive ahora con su hermana en otra parte de la ciudad. Mateo se mudó con su padre, algo que al parecer debió haber pasado hace mucho tiempo. Nos vemos de vez en cuando. Viene a visitarme para platicar, para pedirme consejos sobre la escuela, para simplemente sentarse en mi patio trasero a tomar un refresco. Es un buen chico que cargó con un peso demasiado grande durante demasiado tiempo. Dice que está en terapia también, procesando todo lo que vivió con su madre. Me da esperanza ver que está construyendo una vida más saludable. La casa de Sandra ahora está rentada a una pareja joven con un bebé. Son amables, tranquilos. A veces, cuando los veo jugando con su hijo en el jardín, pienso en Sandra y en cómo una enfermedad mental no tratada puede destruir no solo tu propia vida, sino la vida de todos a tu alrededor. Me pregunto si algún día se recuperará, si podrá reconstruir su relación con Mateo, si encontrará paz en su mente atormentada. El barrio también cambió. Después de todo el drama, los vecinos se volvieron más unidos paradójicamente. Organizamos reuniones mensuales en el salón comunal, pero esta vez sin agendas ocultas de vigilancia o control, solo para convivir, para conocernos mejor, para construir una comunidad real en lugar de esa fachada de normalidad que habíamos mantenido durante tanto tiempo. Don Héctor lidera ahora un grupo de apoyo para familias que han experimentado problemas de salud mental. Doña Lupita cocina tamales para nuestras reuniones y cuenta historias del barrio que nos hacen reír. Yo mismo he cambiado. Ya no soy ese hombre divorciado que solo quería vivir en paz, aislándose del mundo. Me di cuenta que la verdadera paz no viene de esconderse, sino de construir conexiones genuinas con las personas a tu alrededor. Tengo amigos ahora en el barrio. Salgo a caminar por las tardes y me detengo a platicar con quien me encuentre. Ayudo a don Héctor con reparaciones en su casa. Le enseño a la familia del número 8 a usar mejor su computadora. Pequeñas cosas que hacen que este lugar realmente se sienta como un hogar. Mis cámaras de seguridad siguen ahí, pero ya casi no las reviso. No porque confíe ciegamente en todos, sino porque entendí que vivir con miedo constante no es vivir. Claro, sigo siendo prudente, pero no paranoico. Hay una diferencia importante entre cuidarse y dejar que el miedo controle tu vida. A veces, cuando no puedo dormir, pienso en toda la experiencia, en cómo estuve a punto de ir a la cárcel por crímenes que no cometí, en cómo la vida de una persona puede cambiar completamente por las acciones de alguien más. Pero también pienso en las lecciones que aprendí, que la verdad siempre sale a la luz si eres persistente, que no puedes enfrentar solo los problemas grandes, necesitas a tu comunidad, que la enfermedad mental es real y destructiva, y que ignorarla solo empeora las cosas para todos. La historia de Sandra me enseñó que en cualquier barrio, detrás de cualquier fachada de normalidad, hay personas luchando con demonios que nadie más puede ver. Algunos de esos demonios son externos, otros son internos, y a veces, como en el caso de Sandra, esos demonios internos se manifiestan de formas que lastiman a todos alrededor. Pero también me enseñó algo más importante, que cuando la comunidad se une para enfrentar la verdad, sin importar cuán incómoda sea, todos somos más fuertes, que la justicia no siempre es venganza o castigo.
A veces es comprensión y tratamiento. Que ayudar a alguien enfermo no significa permitir que lastimen a otros, sino encontrar ese balance delicado entre compasión y responsabilidad. La colonia San Rafael es hoy un lugar diferente. No perfecto, nunca lo será. Todavía hay problemas, conflictos pequeños, personalidades que chocan, pero hay también algo que antes no existía: honestidad. Ya no pretendemos que todo está bien cuando no lo está. Hablamos de nuestros problemas. Nos apoyamos mutuamente. Y cuando alguien necesita ayuda, especialmente ayuda de salud mental, ya no lo ignoramos. Mi coche viejo sigue estacionado en la misma calle, ahora sin rayones. Lo limpié, le quité el graffiti, reparé el parabrisas, pero dejé una pequeña marca en el cofre, un recordatorio de todo lo que pasó. Porque olvidar completamente sería un error. Necesitamos recordar las lecciones aprendidas para no repetir los mismos errores. Si disfrutaste esta crónica, suscríbete, deja tu like y cuéntame en los comentarios qué parte te sorprendió más. Tu apoyo me ayuda a seguir contando las historias ocultas del barrio. Porque cada calle tiene sus secretos, cada vecindario guarda historias que nadie se atreve a contar. Y mientras la gente tenga miedo de hablar, esas historias seguirán ahí, ocultas en las sombras, esperando el momento de salir a la luz. La próxima vez que mires a tu vecino y asumas que conoces su vida, recuerda esta historia. Nunca sabes lo que realmente está pasando detrás de esas puertas cerradas. Y tal vez, solo tal vez, un poco más de empatía y un poco más de valentía para enfrentar verdades incómodas puedan prevenir tragedias futuras. Esta es la crónica del barrio. Esta es mi historia, y ahora también es tuya.